¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimados seguidores de MCEP Consultoría. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo estuvo el año 2020 según el Banco Central de Reserva. Como pueden apreciar, el Banco Central de Reserva publica anualmente una memoria anual. Esa memoria anual es un documento muy importante que revela los diversos cálculos y el seguimiento que hace el propio banco a la coyuntura y de lo que ha pasado en el año. Si bien tiene una parte que es eminentemente institucional y organizativa y bueno, de las actividades operativas del banco, mantiene también una parte importante de lo que es el análisis de la economía peruana y un poco también del contexto internacional. Vamos a hablar un poco de eso en estos minutos, esperando que les interese y compartiendo en los diversos grupos que podrían ser de interés para todos ustedes. Un segundo, deme por favor. Creo que ahí está. Muy bien. Este comentario va a surgir en función del propio documento del Banco Central de Reserva, que es el que pueden ver a continuación. Es un documento que acaba de salir hace pocos días y queremos comentar al respecto su contenido. Este video puede ser un poquito largo, entonces les pido que se pongan cómodos y esperen un poco más o menos a cómo vamos a hacer la interpretación y el análisis. Posiblemente si el video sea muy recargado, tal vez lo hagamos en más de una edición. Eso será un poco en cuestión de la obra y del público. Pero de todas maneras, les comento que este video está en curso. Ahorita estamos en vivo. Sí, creo que ahí está bien. Y vamos a comenzar. Es un poco confuso el Facebook en cuanto a lo que es compartir videos a veces, pero creo que ahí está. Sí, me parece que ahí está. Ya. Entonces, bueno, aquí estoy presentando la memoria anual. Vamos a ponerlo de esta manera, un poco más sencillo. Y vamos a agrandarlo, no tanto, para poder visualizarlo mejor. Obviamente el documento dedica un momento para explicar que lamentablemente el gerente general del Banco Central ha fallecido y hay ahorita una gerente general interina, pero de todas maneras hacen mención al profesor Rossini, que está mencionado hasta la fecha 10 de agosto, que es más o menos la fecha cercana a su deceso. Todo el equipo del Banco Central se presenta acá y comenzamos con la introducción de lo que es el análisis de la actividad económica, ¿ya? Que tal vez la parte que más le interese a muchos, más allá del tema operativo o el tema monetario puro. La parte económica es sin duda lo que más nos interesa. Entonces, este documento es casi una descripción de lo que ha pasado, entonces por eso les comento que la visión del BCR de lo que ha pasado en la economía mundial y peruana en particular. Entonces comienza diciendo el Banco Central que la economía peruana se enfrentó en 2020 a un choque severo e imprevisto, la pandemia del coronavirus que todos ya conocemos. El brote inicial se localizó en la ciudad de Wuhan, China, a fines de 2019 para luego expandirse rápidamente a Europa y el resto del mundo. En marzo de 2020 la epidemia, que ya había sido detectada en un gran número de países y territorios, pasó a ser declarada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia global. Muchos dicen que esto demoró un poco, que debió ser más rápido. Sin embargo, obviamente las entidades monetarias no tienen ningún control al respecto. Han existido teorías conspirativas, entre otras cosas,
pero lo cierto es que esta es una manera muy objetiva y muy escueta de contar lo que ha pasado. Perfecto. Lo que continúa diciendo es que la mayoría de los gobiernos tomaron medidas para contener el avance de los contagios, con distintos grados de rigurosidad, tales como cuarentenas, cierres de fronteras, paralización de las actividades con alto grado de interacción humana, entre otras. Si bien estas acciones se fueron relajando con el descenso cíclico del ritmo de contagio y mortandad, que más o menos es lo que determina la mayor o menor regulación, el fuerte impacto en la actividad económica en el primer semestre del año determinó una caída promedio de la actividad económica global de 3.3%, el peor registro desde la Segunda Guerra Mundial. Nótese que la economía mundial es un conjunto de países de los cuales algunos crecen más que otros independientemente del tema de la pandemia. No todos han aplicado cuarentenas y cierre de fronteras, sobre todo países muy pequeños en principio han tomado medidas de salud, pero tampoco es que han generado cuarentenas como las que ha vivido Perú, por ejemplo, ¿sí? El cual ha sido bastante sonado a nivel mundial. En nuestro país, entiéndese Perú, al inicio de la pandemia, una de las medidas de confinamiento social más rigurosas del mundo, lo que les decía, con el fin de contener la propagación del virus, el gobierno peruano decretó el 16 de marzo estrictas medidas necesarias. Ya estamos a más o menos casi un año y un mes y medio de la situación. Estrictas medidas sanitarias que incluyeron el aislamiento social obligatorio a nivel nacional y la paralización de sectores considerados no esenciales, abarcando la ejecución de obras públicas y el servicio de comercio electrónico. Pues las obras públicas siguieron ocurriendo con los problemas que ya conocemos nosotros de la ejecución de obras públicas y con la problemática adicional de que probablemente algunas personas no querían ir o el dinero no llegaba de la manera correcta, el transporte de efectivo no era el correcto, entre otras cosas. O sea, con algunos problemas, pero oficialmente se mantuvo la ejecución de obras públicas, ¿no? Eso es muy importante recalcar. Y el servicio de comercio electrónico que en principio no se detuvo, aunque algunos servicios digitales sí estuvieron un poquito accidentados, pero ya con el tiempo fueron perfeccionándolos y creo que estaban bastante bien hasta cierto punto. Dice, por ello, el Producto Bruto Interno del Perú se contrajo 17% durante la primera mitad del año, ¿no? 30% en el segundo semestre. Ojo que estos números hay que tomarlos con pinzas desde el punto de vista de cómo es que se ha calculado. Acuérdense que puede ser un análisis semestre a semestre, ¿no? Semestre de este año con el semestre del año anterior, o puede ser un análisis acumulativo, entre otros, ¿no? Entonces, asumiendo que lo clásico es que sea de un periodo respecto al mismo periodo del año anterior, un 17.3% de caída es bastante drástico, ¿no? Cuando se sabe más o menos que el promedio de crecimiento de la economía peruana pues era 2%, 3% y antes era 5%, entre otros. Entonces es bastante complicado pensar en un valor de 17.3%, es bastante agresivo como golpe. Y un 30% en el segundo trimestre. Ahora, nótese 30%, entiéndase seguro respecto al mismo semestre del año anterior. ¿Ya? Es bastante caída lo que podemos ver, pero representaría hasta cierto punto un retroceso en promedio, ¿no? Si hiciéramos un promedio entre estos dos, sería más o menos un 25%, digamos, un 24% de caída promedio en los dos semestres, con lo cual habríamos caído 24% respecto al año anterior, más o menos. El año anterior entenderse el 2019, porque esta es una memoria anual de 2020, ¿no? Que sale todavía en el 2021 ya. Y un 24%, si los datos estadísticos más o menos fueron de 2.3%, 4%, 5% en los años anteriores, estamos hablando de un retroceso de más o menos 7 años de la economía peruana, si no es un poquito más, ¿no? Podría ser un poquito más tal vez. 7 años más o menos de la economía peruana. Es decir, a niveles del 2012, más o menos. ¿Ya? Quiere decir que todo lo que es el auge inmobiliario, todo el auge de los salarios del sector público, de la contratación del sector público, todo ese auge que ocurrió muy posterior o posterior a la crisis de 2008, o de 2008 y rebote de la crisis de 2011, simplemente se esfumó. Eso es básicamente lo que nos está diciendo este análisis. Que se puede recuperar, claro, pero acuérdense que los porcentajes también son un poco mentirosos, ¿no? Si yo pierdo 24%,
y luego gano 24%, eso implica que estamos igual. Lo que implica una recuperación de verdad, y más que todo un progreso, es el doble en realidad, ¿no? Más o menos. O sea, estamos hablando que tendríamos que crecer un 40%, más o menos. ¿Ya? Y es un valor bastante expectaticio, ¿no? Bastante optimista a pensar que vamos a crecer 40%. Aunque, claro, luego vamos a ver que algunos datos sí podrían ser cercanos a ese valor. Dice, desde el inicio de la pandemia, el Banco Central Reserva adoptó una política monetaria expansiva sin precedentes, factible por la alta credibilidad alcanzada por la entidad. Y aquí es algo que se puede destacar del Banco Central, ¿no? La política fiscal que implementó el gobierno también consideró medidas de estímulo, destacando las transferencias a familia, 2% del PBI, no más. Algunos dijeron que era 10%, 15%, no, 2% del PBI. Ojo, este número es muy importante aclararlo, solo 2% del PBI. Así como el retorno de tasas positivas de crecimiento de la inversión pública hacia el 4%. Aunque se sabe que la inversión pública es más o menos 5% del PBI a lo mucho, ¿no? Como porcentaje del PBI. Entonces, si eso lo multiplicamos por un crecimiento, la contribución de inversión pública sobre el PBI, pues estamos hablando de menos de 1% más o menos. Es casi nada. Así como el retorno de tasas positivas de crecimiento de la inversión pública hacia el cuarto trimestre. Esas acciones impulsaron una recuperación de la actividad económica mayor a la esperada, claro, considerando el contexto, durante el último trimestre de menos 1.7%. O sea, se esperaba un poquito menos de eso, alcanzando unos niveles más cercanos a los previos de la pandemia en el continente, ¿no? Con esta clara divergencia en la evolución trimestral, dice el BCR, la actividad económica en nuestro país se contrajo 11.1% luego de 21 años consecutivos de crecimiento, que es lo que les decía. Esta tasa de contracción del PIB no se observaba desde 1989. Todos conocemos la razón por la cual la tasa del 89 era tan alta, negativamente tan fuerte, una caída tan fuerte. La rápida recuperación de la actividad económica también fue impulsada por un contexto favorable en términos de intercambio, que se incrementaron en 8.2% en 2020. Dicha expansión, la mayor de los últimos 10 años, respondió al aumento de la cotización de los principales commodities de exportación y la caída del precio del petróleo en los insumos industriales, lo que derivó en una reducción de los precios de importación. Siempre el sector externo nos da una manito, nos ayuda, en particular al Perú. Y eso en realidad es algo que debemos rescatar. La existencia de un sector externo permite que si la economía todavía no despega por las interacciones inherentes a al círculo, si quieren, al flujo circular de la economía, um, el comercio exterior permite inyectar actividad económica desde afuera. O sea que la dinámica económica de otros países puede ser real o puede ser potencial o puede ser una especie de impulso, permite que el país asimile esos impulsos y a su vez pues haga que su sistema económico se reactive, ¿no? Es como que uno está haciendo algo y de repente se asombra, ¿no? Se asusta de algo y se queda paralizado. Y no es sino cuando una tercera persona externa a uno mismo le hace notar, ¿no? Le da una palmada y le hace notar de que, oye, está pasando algo, estás bien o algo así, ¿no? El hecho de que existan fuerzas externas a un país, o sea, que estén fuera de las fronteras, ayuda a que una economía que pudiera estar paralizada desde el punto de vista interno se reactive o se siga moviendo, o sea, o no se pierda más, ¿no? Um, y eso es muy importante para una economía. No podemos perder ese tipo de sector externo. Uno piensa que los modelos de importación por sustitución de importaciones o de industrialización por sustitución de importaciones, perdón, son modelos que pueden ayudar a la economía, cuando en realidad lo que están haciendo es eliminar esta posibilidad de que choques externos o que impulsos externos permitan reactivar una economía que está paralizada, ¿ya? No es posible hacerlo si es que no hay una fuerza externa, ¿no? Una acción y reacción. Entonces, gracias a que había un contexto favorable en los términos de intercambio, que pudo no haber sido favorable, ojo, es que de acuerdo con el BCR se pudo ayudar a la
a la recuperación. Entonces no solamente atribuye a la política fiscal y a la política monetaria, sino que también le da un espacito a el elemento externo, ¿no? Y en parte eso es justo, porque algunos dicen no, solo la política monetaria nos salvará, otros dicen no, solo la política fiscal nos salvará, lo cual es falso, porque el tema externo también juega un rol preponderante en este punto. Ahora, es bien curioso, porque desde el punto de vista del flujo circular de economía puede ayudar, pero no necesariamente desde el punto de vista estricto del PBI, o sea, de la contabilización del PBI. Porque claro, si yo tengo unas exportaciones de 1000, unas importaciones de 1000, porque el intercambio comercial es bastante dinámico, pero desde el punto de vista de la balanza o de la ecuación contable del PBI, pues estamos en cero. ¿Sí? Entonces, pero de todas maneras, este impacto no contable puede permitir que se reactive el consumo, se reactive la inversión, se reactive el gasto público y de cierta manera los sectores productivos y al final suban todos los demás. Eso es un poco lo que quiero decir. El incremento de los precios relativos de exportación, dice, respecto a la importación, incidió positivamente en la balanza comercial. Y dice positivamente, entiendo yo, de que hemos tenido una balanza comercial positiva, ¿no? Que aunado a la reducción del volumen de importaciones, ¿correcto? Por la débil demanda interna, ojo, conllevó a la cuenta corriente de balance de pagos registra un superávit de 0.7% del producto. Es decir, las exportaciones nos salvaron. Curiosamente, las exportaciones en los años anteriores tuvieron un menor rol comparado a lo que tuvimos a inicio del año de la década de 2010 y obviamente antes de la década de 2010. Las exportaciones explotaron, ¿no? Explotaron bastante, pero luego posteriormente fueron perdiendo camino con los sectores más internos de la economía, el consumo privado, aunado por inflado, diría yo, por un aumento de los precios y los salarios, y perdió un poquito de rol el tema externo. Pero gracias a que todavía somos una economía peruana, el sector externo nos ha pedido una economía abierta, el sector externo nos ha podido ayudar a regular estos quiebres en cuanto al flujo circular del dinero. Independientemente de la cuenta de balance de pagos que sea positiva o negativa, porque al final hasta cierto punto poco importa, la cosa es que no sea tan grave los cambios, lo cierto es que esto ha ayudado a la recuperación. Dice, explicó también este resultado el impacto de la crisis del COVID-19 en la actividad local, lo cual se tradujo en menores utilidades de las empresas con inversión extranjera directa extranjera. Por su parte, la cuenta financiera se ubicó en 3.6% del PBI, principalmente la mayor versión en cartera en activos públicos. Es decir, la cuenta corriente también tiene muchas complicaciones propias, ¿no? Del avance de pagos tiene muchas complicaciones propias. La caída de la moneda interna implica menor importación. La cuenta financiera, que es antes llamada la cuenta de capitales, habla de las inversiones en cartera o las inversiones extranjeras directas de las empresas que vienen al Perú. Hubo menor financiamiento del sector privado, es decir, hubo menos créditos del mundo hacia el sector privado peruano, ¿no? Puede ser bonos, ¿no? Hubo menor, desde el punto de vista de menor emisión de bonos, dejando de lado el tema de la emisión de bonos a 100 años que hizo el MEF hace unos meses. Las reservas internacionales netas se incrementaron de 6.391 millones a fines de 2019 y alcanzando un saldo de 74.707 millones. Se incrementaron en esa cantidad. Lo cual es regular, ¿no? Subió más o menos de 68.000 millones a 74.000 millones, que más o menos es una buena cifra. Equivalente al 37% del PBI. Pero desde el punto de vista del PBI ya no es tan bonito, ¿no? Porque estamos hablando de poco impulso, ¿no? Que podría generar estas reservas netas. La política fiscal expansiva ayudó a apoyar a los hogares mediante diversas transferencias monetarias. Ahora sí nos enfocamos en este punto específico. Y a las empresas por medio de la disminución o suspensión del pago de impuestos. Estas medidas, así como la reducción de los ingresos tributarios ante la contracción de la actividad local, conllevaron a un déficit fiscal del sector público no financiero de 8.9% del PBI, mayor en 7.3 puntos porcentuales al del año previo. O sea, el del año previo fue de más o menos 1.6, digamos, ¿no? Un segundito. Sí. Un segundito, por favor. Ya.
Am, dice que ha sido el más alto registrado desde 1990, ¿no? Donde en una época teníamos altos déficits fiscales. Mucho alaban o agradecen a la política fiscal el hecho de que ha estado relativamente moderada desde el punto de vista del superávit, ¿no? Del superávit o de un déficit pequeño, en el marco de una serie de regulaciones, una serie de leyes de la Administración Financiera del Estado, entre otras cosas, que han ayudado a regular este tema del déficit público y algunas cosas bastante macros. El problema no es, nunca fue ese realmente durante estos últimos años, 20 años, sino el problema principal ha sido la manera en que se gastaba ese dinero, ¿no? Entonces básicamente están diciendo, es como que uno va a un cajero y dice, bueno, necesito plata, ¿para qué lo quieres? No importa, ¿para qué lo quiero? ¿Hay plata? Sí, entonces dame, ¿no? Básicamente ha sido ese el problema. Había plata, había mucho dinero en las arcas del Estado y el Estado ha ido soltando el dinero en función de saber si es que alcanzaba, nada más. Si ese dinero se usaba bien, si se usaba mal, en principio no hubo mayor fiscalización en ese punto, mínima comparado con la Contraloría y todos los demás, han sido bastante mínimo, y por eso es que se han dado todos los escándalos. Pero de todas maneras, ese ha sido un comportamiento globalmente sano, pero microeconómicamente incorrecto. La cosa es que al ser globalmente sano no incumplía la norma de la Administración Financiera del Estado y por lo tanto podía seguir haciéndose ese crecimiento del déficit público en términos nominales, monetarios, más no en términos de porcentaje del PBI. Si la economía crece, entonces hay más plata y si hay más plata puedo dar más plata y siempre que me mantenga dentro de los márgenes permisibles del déficit fiscal, pues no hay ningún problema. No importa si la plata se gasta mal, no importa, sigamos gastando. Ese ha sido un problema durante muchos años y esta crisis ha revelado, y eso es muy importante, ha revelado las inconsistencias de este problema, ¿no? El mal gasto que se ha hecho. La deuda pública se elevó en 8 puntos porcentuales, más que todo por algunas operaciones de crédito que en principio están bastante bien hechas. Y no ha habido cesación de pagos hasta donde se haya reportado, no ha habido cesación de pagos, no había moratoria de pagos, o sea, se ha cumplido con las obligaciones externas como buen pagador, y esto es muy importante desde el punto de vista del Estado, entre comillas, está dando el ejemplo de que si bien tiene una deuda externa, pues una deuda pública, mejor dicho, no solo externa, hay que honrarla, a pesar de la situación difícil en que ha estado el Estado peruano, igual la ha tenido que honrar y de hecho lo ha hecho. Sí, ha hecho una operación de pateo de deuda a 100 años, que claro que es un refinanciamiento del punto de vista financiero lógico, pero muy aparte de eso, sí notamos que esta técnica de la deuda pública hasta el momento se ha mantenido dentro de una estrategia previsible. Comenta pues ¿no? que en gran parte por la emisión de bonos globales y el crédito de organismos internacionales y en menor medida por el incremento del saldo de bonos soberanos. O sea, se han incrementado algunos bonos, han habido algunos créditos internacionales. Los créditos internacionales han sido es un monto muy pequeño comparado con lo que realmente necesita el país. Pero bueno. Por su parte, la política monetaria del BCR se orientó a preservar la cadena de pagos de la economía y respaldar la recuperación de la actividad económica. La pregunta es si cuándo va a reconocer el BCR que efectivamente la actividad económica es un objetivo también de política, no solamente es la inflación. El Banco Central de Estados Unidos, la famosísima Fed, que es el directorio del Banco Central en realidad, reconoce abiertamente que uno de sus objetivos es el empleo, la inflación y el PIB. Punto, ¿no? En cambio, en Perú todavía estamos en que es inflación y nada más, pero a voces se sabe que también hay una ayudadita con el empleo por la locura de Phillips y una ayudadita por el lado de la inflación, si quieren por el lado de la ley de Ocon, ¿no? Para ello se redujo la tasa de interés de referencia en 200 puntos básicos, 2%, entre el 19 de marzo y el 9 de abril, de 2.25% a 0.25%. Fue una caída fuerte de la tasa de interés, felices para los monetaristas y los financistas, con lo cual se alcanzó su mínimo histórico y el más bajo de la región. Asimismo, el BCRP no es el más bajo porque hay tasas de 0.10%, pero depende de cómo lo veas.
Asimismo, el BCR aumentó en 9.1 el por ciento de la provisión de liquidez a plazo de 3 años a través de distintos instrumentos, de los cuales destaca repos de cartera con garantía estatal asociados al programa reactivo, es decir, básicamente garantías del Estado, ¿no? de financiamiento. Como consecuencia de la política monetaria expansiva y el programa de créditos garantizados por el Estado, la tasa de financiamiento del crédito privado se aceleró en 6.9% en el 2019 a 11.9% en 2020. Se duplicó, casi se duplicó, lo cual no sorprende, ¿no? No sorprende porque en general una tendencia normal del crédito privado es que siga creciendo, ¿no? 6.9 puede ser 8.10, digamos, ¿no? 8.1, 8.9, no sé. La cosa es que no es extraño ver que el consumo privado se acelere. Lo que sí podría ser un poco sorprendente es que haya subido hasta 12%, casi el doble, pero no es tan sorprendente esa subida. Como porcentaje del PBI, dice, el saldo de crédito del sector privado subió de 43.1% del producto a 52.9% del 2020. Esta parte sí es un poquito problemática porque estamos hablando de que la economía financiera es ya la mitad de la economía real. Y en realidad es un poquito más si es que incluimos la liquidez como tal. Ojo, no solamente el tema de los créditos, que son los créditos que efectivamente se han dado, sino las líneas de crédito, si quieren, o toda la liquidez como tal de la economía. Pero aquí hablando estrictamente de los créditos al sector privado, no créditos al sector público, por ejemplo, que también es otro bloque. A los créditos al sector privado estábamos ya hasta en un nivel de 52.9% del PBI. Es decir, que no es un nivel saludable, es un nivel bueno para lo que es la actividad económica siempre y cuando sea una actividad económica productiva, ¿no? Entonces que ese 52 ayude a producir, ayude a que el PBI siga subiendo, con lo cual el 52, como sabemos que el crédito se va pagando, entonces puede mejorarse, podría ese porcentaje ir reduciéndose progresivamente. Pero si no se va en producción, en algo productivo, entonces el PBI no va a alcanzar y este porcentaje va a ir progresivamente aumentando, ¿no? Sus 55, 60, 70 y podríamos llegar al famoso número peligroso de 100%, ¿no? Que la economía financiera sea del mismo tamaño que la economía real, con lo cual habrían dos países paralelos, ¿no? El país financiero y el país real. Um, Esto está pasando mucho con las famosísimas monedas Bitcoin, ¿no? El mercado de monedas digitales, en el cual ya están siendo la capitalización bursátil de esas monedas ya está siendo el tamaño de algunos países pequeños, pero de algunos países ya. No me acuerdo si salió una noticia que era el tamaño de Noruega, o no me acuerdo qué país, pero ya están teniendo un tamaño significativo, ¿no? Entonces es un país paralelo que se ha creado estrictamente financiero, ¿no? Y eso es peligrosísimo, ¿no? Este 52 estamos en un valor alto, pienso que tolerable hasta cierto punto, pero ojo, las reservas internacionales netas solamente son 37% del PBI. Entonces posiblemente tendrían que aumentarse un poquito más las reservas internacionales netas para que más o menos le siga el ritmo al saldo de crédito del sector privado. En caso que hubiera algún problema con el sector privado, que no sea una crisis, ¿no? Como la de Lehman Brothers, en que se detenga el flujo de dinero financiero, el SR puede intervenir, ¿no? y reactivar la maquinita. No la maquinita de emisión monetaria, sino la maquinita del sistema financiero, ¿no? De la intermediación y todo eso. Dice en última línea, la expansión de crédito fue mayor en moneda nacional debido a los créditos otorgados mediante el programa reactiva, que fueron esencialmente en soles, ¿no? La dolarización es algo que el BCR no le gusta, va por la desdolarización. Sin embargo, la dolarización se ha incrementado, lo veremos más adelante, se ha incrementado un poquito la dolarización. No, mejor dicho, la desdolarización se ha contenido, ¿no? Y ya no está en una tendencia a la baja, sino que se ha contenido y creo que se ha revertido la tendencia. Ya falta poco. La tasa de inflación se elevó ligeramente entre 2019 y 2020 de 1.9 a 1.97. En un artículo que va a salir pronto, en un paper que va a salir en unos minutos, vamos a ver que la tasa en realidad está volando, ¿no? Está bastante elevada. Estamos hablando de valores de 5%, en realidad 5 o 6%. Pero bueno, los números que maneja el BCR son números obviamente escogidos a dedo, ¿no? Y
no los números, sino las variables son escogidas a dedo, y obviamente el cómputo de la inflación viene de la elección de esa variable de referencia, entonces al final está bastante controlado ese punto. Ubicándose en el centro del rango meta de la inflación, que era de 1 a 3%, o sea, un 2%. O sea, para ese lado del BCR no se ha hecho complicación y media, ha estado bien, ¿no? Y eso. Los determinantes al alza de la inflación provienen de los mayores costos que se dieron de las medidas sanitarias, factores de oferta que afectaron a algunos alimentos y la alza del tipo de cambio. Como el BCR tiene claro que lo que es el tipo de cambio y lo que es alimentos es muy volátil, ¿no? Puede subir como puede bajar mañana, entonces no le hace mucho caso. Lo de los costos de las medidas sanitarias tampoco le debería hacer mucho caso, o le ha hecho mucho caso, porque um, eso eventualmente también se diluye en la economía, ¿no? Es un efecto, es un tema transitorio. Entonces, como son choques transitorios, el BCR no se complica ese punto. Y por eso es que se justificó el hecho de bajar la tasa de interés, porque no habían elementos estructurales que sugirieran que bajarla implicaba una explosión de la inflación, por lo menos no todavía. Luego veremos que en el 2021 esa idea ya como que estaba un poco caliente y ya se estaría un poco viendo un recalentamiento, pero el BCR lo puede tener controlado y además la diversa coyuntura también ayuda. La evolución de la actividad económica por debajo de su potencial se reflejó en la menor inflación sin alimentos y energía, la cual disminuyó en 2.3% y a 1.76% en el 2020. Es decir, hubo menor inflación en alimentos y energía, y obviamente alimentos y energía es la parte subyacente, ¿no? La parte esencial de la economía peruana, altamente consumida, ¿no? Y altamente dinámica, si quieren. Um, entonces, si eso se detiene, entonces es un indicador de que estamos por debajo del potencial, ¿no? Por debajo del potencial. Si eso se calentara, ¿no? Se calentara quiere decir que hay mayor inflación, entonces podríamos decir que estamos acercándonos al potencial, o ya llegando al potencial, o superando el potencial, pero una razón de esta manera. Para no aburrirles con más texto, vamos a poner un primer grafiquito. Vamos a poner un primer grafiquito. Es un momento comercial, ya ahora sí. Vamos a poner un grafiquito en el cual se muestra pues la evolución del PIB real en los últimos años, y obviamente, mejor dicho, en el último año y el año 2020 desagregado, ¿no es cierto? Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre y el agregado del 2020, ¿no? Y podemos ver la famosa V, ¿no? De las crisis, típica de las crisis, ¿no? Es una V, ¿no? Que va a menos 3,7, menos 30, menos 9 y menos 17, ¿no? Es una V. Muy bien. Y en el agregado salió un menos 11 del año 2020, ¿no? Entonces hemos perdido bastante, ¿no? Menos 11%. Es un número bastante grave, ¿no? Si quieren, hemos perdido este 2.2 y además hemos perdido un 8 punto algo, ¿no? Un 8.9 si quieren, ¿no? Eso es obviamente haciendo unos cálculos muy básicos. Con lo cual, si queremos recuperar, tendríamos que recuperar muchísimo más que eso. Más o menos tendríamos que recuperar un 15%, un 16%, para recién estar como antes, ¿no? Regresando ya al mundo de los gráficos, porque ya hicimos bastante texto, este es el PIB interno real por habitante, también llamado PIB per cápita. Es sumamente interesante ver cómo es que hubo una carrera alcista del PIB per cápita desde el año 2002 hasta el año 2018-19 más o menos, y el cual se fue para abajo, ¿no? Y como pueden ver, como lo dije inicialmente, hemos tenido un retroceso que más o menos ha implicado un retroceso al año 2012, antes de los auges del sector consumo y del sector construcción, por ejemplo. Hubo un pequeño auge en el año 86 debido a las medidas de política fiscal, pero obviamente esas no fueron sostenibles. Y ese es el tema más importante, estimados público en general. Las políticas fiscales deben ser sostenibles. Esa es un poco la lógica de este punto y de este gráfico. Si una política fiscal no es sostenible, pues simplemente el país está destinado a caer. No importa si es de derecha, izquierda, eso no importa. La cosa es que si la política fiscal no es sostenible, este país está condenado a una paralización, a un frenazo, como dicen. Y
Esto es lo que va a pasar en tal situación. Lo mismo se puede ver que pasó en diversos años, ¿no? Entonces cada vez que el mayor gasto público aumenta, entonces ha habido un detenimiento. Entre el año 2002 y los siguientes años, eso se ha mantenido porque justamente coincidió con una especie de política fiscal sostenible, ¿no? Macroeconómicamente sostenible y, como digo, de manera independiente a la productividad de ese gasto público, a la eficacia de ese gasto público. Eso es independiente. Lo cierto es que el dinero alcanzó y no hubo necesidad de hacer un frenazo. Eso es un poco lo que quiero decirles. El PIB per cápita, si lo vemos en dólares, ¿no es cierto? Y en dólares nominales y en dólares internacionales, que es ajustado por paridad de tipo de cambio, que sería el más tenue, el más clarito, vemos que tenemos un PIB per cápita bastante favorable en el Perú, ¿no? En 1871, pero claro, al igual que el caso nominal, ha caído, ¿no? ¿Sí? Esto es bien interesante porque nos permite evaluar que nominalmente el dólar, bueno, es este valor, no sé, $6.266 anuales, um, per cápita anual, estamos hablando de unos 20.000 soles anuales, más o menos, con lo cual estamos hablando de más o menos unos 2.200 soles, digamos. 2.200 soles mensuales es el PIB per cápita en términos nominales, pero en términos de PPBA, es decir, de dólares internacionales, estaríamos hablando de 11.000 dólares, casi más o menos el doble. Entonces, como 4.000 soles. Uh -huh. Eso es como una riqueza escondida, ¿no? O sea, nosotros podemos comprar con 1.000 soles X cosas, pero otros países con un equivalente a esos 1.000 soles pueden comprar la mitad de cosas. O mejor dicho, al revés, pueden comprar la mitad de esas cosas, ¿no es cierto? Y eso nos sugiere que la economía peruana, de cierto punto, es más barata que otras economías. Otras economías, muchas de las cuales asociadas al dólar, por ejemplo, son más caras y por ende el PPBA no es tan alto respecto al nominal. Eso es bueno y malo, ¿no? Es bueno porque nos permite encontrar una riqueza oculta que podría aprovecharse de cierta manera, y es malo porque revela que hay costos que podrían estar subvalorados o subvaluados, muchos de los casos debido al tema de la economía informal. Muy bien. Esa es la demanda interna por tipo de gasto, ¿cierto? Es un gráfico muy interesante. Podemos ver la importancia del consumo privado y cómo es que el consumo privado se nos fue. El consumo público también. Y la inversión privada y la inversión pública también dieron pena, ¿no es cierto? Es bien interesante cómo es que al final la inversión pública sí cayó. Ojo, a pesar de lo que dijeron inicialmente, la inversión pública igual cayó en 15%. A pesar de que se siguieron ejecutando diversas horas, o sea, no se paralizaron las obras como tal, pero sí se hizo un ritmo más lento y eso implicó que cayera. Pero ya venía cayendo, ¿no? Desde el 2019 ya venía cayendo la inversión pública, entonces, porque ya se estaba paralizando por los escándalos políticos y todas esas cosas. ¿Se acuerdan que había el tema de Odebrecht y que estaban revisando todos los contratos y encontraban problemas en todos lados, ¿no? Esas cosas. Las exportaciones también ya se estaban paralizando, como les decía, estaban a un nivel bastante moderado, débil, y obviamente cayeron de manera drástica en el 2020. Igual, ojo que siguió existiendo exportaciones, o sea, hubo exportaciones y eso generó el dinamismo, pero de todas maneras fue ese resultado, ¿ya? Y las importaciones también están ahí. La demanda interna entonces, como pueden ver, cayó en menos 9.7%. Mientras que la demanda externa, que podría ser exportaciones menos importaciones, más o menos fue un 1% o 1.4% negativo, por supuesto, ¿no? Más o menos. Aproximadamente, ¿no? Porque estas son variaciones porcentuales, no contribuciones, pero bueno, más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran parte de la demanda interna, la gran parte de la caída del PBI ha sido por la demanda interna, ¿no?
Eso es un poco. Pero si no hubiera existido las exportaciones y las importaciones, probablemente esto hubiera sido mucho peor. Es un poco lo que les quiero decir. El gasto público total, aquí lo ponen para tratar de agregarlo, ¿no? Que es, entiéndese, el gasto, el consumo público y la inversión pública, sí fue positivo. Pero miren, o sea, tampoco hay que engañar a la gente, y el gasto público estamos hablando del 0.9% de crecimiento. ¿Correcto? Um, este cuadro es muy interesante, muy claro. Siempre se estuvo hablando, ¿no? Que el sector público, con todo el dinero que está gastando, ¿no? Va a poder hacer que se recupere la economía peruana, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser, pero al final representó un incremento de 0.9 respecto al anterior. O sea, no es gran cosa. Ya, eso es un poco lo que quiere decir. Um, el sector público no tiene la capacidad suficiente para salvar una economía. Lo que puede hacer es atenuar la caída, que es diferente, ¿no? Es como un parachoque, pero no va a evitar el choque, ¿no? No tiene recursos suficientes como para decir, bueno, hay un choque, yo cubro el dinero y usted siga caminando, o siga avanzando, no pasó nada, aquí no pasó nada. No, el sector público no tiene esa habilidad, no tiene esa capacidad del sector público peruano. En general, pocos son sectores públicos tienen esa habilidad. Eh, el tamaño del sector público, y eso está en un paper mío que está en los diversos portales que se han publicado, um, no representa más del 15% o 10% del PBI. O sea, desde el punto de vista efectivo neto, no. Entonces no podemos hablar de que es realmente algo relevante para la economía peruana el sector público. Y eso es bueno y malo, ¿no? Es malo porque si pasa algo negativo, pues no nos va a poder ayudar. Y por otro lado es bueno para algunos, porque dice, bueno, como es poquito, vamos a hacer que gaste más, ¿no? Vamos a hacer que sea más grande, ¿no? Y bueno, aquí está la comparación de PBI con demanda interna, como pueden ver. Acá están las brechas, la diferencia claramente indirectamente es la demanda externa o la balanza comercial. Y ya para terminar, creo que termino con consumo privado, que es lo que me parece más interesante por el momento. Estos son algunos indicadores de consumo privado rescatados por el Banco Central, que son interesantes, ¿no? El empleo nacional, el sector formal privado, cayó, la masa salarial también cayó, todo cayó, ¿no? Lo que no cayó, por ejemplo, fue el volumen de importación de bienes de consumo no duraderos, excluyendo alimentos. Entonces, no duraderos podría ser algunos insumos, pero no alimenticios si quieren, sino algunos insumos, piezas si quieren, o un elemento de fabricación de algo, ¿no? Tal vez cemento, ¿no? Cosas así. Um, ventas minoristas, todo cayó. Ventas de pollo, crédito de consumo real, todo cayó, todo cayó. Pero por cierto, la importación de bienes duraderos ya estaba un poco accidentada aquí, ¿no es cierto? Y el índice de confianza de consumidor de cierta empresa también ya está bastante golpeado. Entonces, no es un tema de expectativas tal vez. Y finalmente esta es la gráfica del consumo privado, todo bastante bien, pero ya veíamos el enfriamiento de la economía, y hemos hecho varios gráficos al respecto sobre el enfriamiento de la economía. Ya se está enfriando la economía, y justo cuando se está enfriando y la reforma estructural esperada nunca se dio, vino este problemita. Esta es la inversión minera y no minera, separada en dos elementos, también un drama. Esta es la inversión bruta fija privada en términos porcentuales, también. Y esta es la inversión bruta fija privada en porcentaje de PBI. Ahora, lo interesante acá es que la inversión bruta fija llegó a tener un auge en el 2013, la privada, por supuesto. Llegó a tener un auge en 2013, pero desde entonces se ha ido retirando progresivamente esta inversión privada. No digo que sea externa, porque podría ser externa también, o sea, extranjera,
pero en general la inversión privada se ha ido reduciendo. No es tanta la reducción, pues 4%, 3 punto algo por ciento, y una ligera recuperación en 2019, miren, pero no fue suficiente y eso permitió que regrese a 16.8 en 2020. No ha habido un retiro de la inversión bruta fija privada. Ahora, hay que discutir, ¿no?, el tema de si es capital, inversión, esas cosas, pero desde el punto de vista del capital, estamos entendiendo de que son inversiones progresivas o inversiones duraderas, inversiones a largo plazo que se siguen haciendo, ¿no?, y que se siguen cotizando, ¿no? Eso más o menos es eso, pero podría haber existido una caída estructural de la inversión fruta fija, como pueden ver acá, ¿no es cierto? ¿No? Ha habido una caída de 16.6% en términos reales, pero eso significó solamente una caída de la participación de más o menos 1.3%, que no es tan grave, ¿no? Peor hubiera sido, por ejemplo, si hubiese sido esto el doble, digamos, 32% de caída de la inversión privada anual, entonces esto hubiera implicado una caída al más o menos 14.6%, no sé, más o menos, un poco más, un 15% más o menos, ¿no? Ya estaríamos hablando de niveles mínimos de inversión bruta fija privada. Igual la inversión bruta fija privada es mucho más que el PBI, creo que el PBI que, la, que el gasto público, que el porcentaje de gasto público sobre el PBI, pero no está esa gráfica a la mano. Acá está el gasto público, no hay un grafiquito acá, lamentablemente. Consumo público de 74%, ¿no? 7.4%. ¿Sí? En porcentaje, claro, pero a nivel global del PBI es nada, ¿no? Sectores económicos, todos en negativo, por supuesto, excepto, por supuesto, pesca, que es algo típico de la pesca, muy irregular, y agropecuario, que se mantuvo porque obviamente tuvimos que comer todos y de algún lugar sale eso, pero igual se cayó. Todo lo que es el sector no primario es el que más cayó. Curiosamente, servicios y comercio, que eran más o menos los baluartes del crecimiento económico peruano, debieron haberse mantenido, sobre todo servicios, pero son servicios muy físicos, muy personales, que son casi comercio. Entonces, bueno, ya la siguiente parte de la memoria anual habla de los sectores específicos y eso lo podrán ver en nuestros diversos reportes que vamos a sacar a raíz de esta memoria. Les invitamos que nos sigan. MC Consultoría Económica se refiere a diversos análisis económicos, macroeconómicos, financieros relacionados con los precios macroeconómicos, de inflación, tasa de interés, tipo de cambio, o también con algunos agregados económicos que nos pueden interesar, ¿no? Por ejemplo, las exportaciones, las importaciones, cómo va la inversión privada, cómo va el consumo privado, entre otras, ¿no? Esas proyecciones que permiten mejorar la confianza del consumidor o las expectativas del consumidor y las expectativas de los inversionistas puede servir bastante para sus ideas de negocio y obviamente también para sus ideas de desarrollo empresarial o financiero. Eso sería todo por hoy. Se despide José Manuel Martín Coronado, jefe de estudios económicos de MC Consultoría, esperando que este video de análisis de la memoria anual 2020 del BCR haya sido de su interés. Recuerden que si tienen más información o desean servicios de análisis o proyección de variables económicas, estamos a su disposición en los siguientes números: el 722-7481 o 988-558849. Y informes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.